Hola. Por eso llegó en 5 minutos. Hola. 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 Bueno. Hola. 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 Bueno, listo. Bien. Voy a presentarles una serie de funciones que se utilizan con mayor frecuencia en economía. Para que las conozcamos. Hay una. Entonces, estas son funciones de varias variables. Pero, perdón un momento. Porque quisiera primero, un momento. Sí, mil disculpas. Ya vamos a hacer esto un poquito ahora a la mitad de la clase, pero primero quiero mostrarles una cosita que les voy a presentar precisamente las funciones. Voy a mostrarles lo que son las curvas de nivel. ¿Listo? Y luego sí hacemos lo que les iba a presentar ahí. Curvas de nivel. Entonces diríamos, sea f una función definida en A subconjunto de R2. F una función definida en A subconjunto de R2. Eso quiere decir que es una función de dos variables. ¿Bien? Esa frase simplemente está diciendo que tenemos una función de dos variables. Una curva de nivel de f, una curva de nivel de esa función, corresponde a la proyección de la intersección de la función con el plano z igual a A. Una curva de nivel de f corresponde a la proyección de la intersección de la función con el plano z igual a A
en el plano XY. Bueno, pero entonces para visualizar un poco todo esto. Entonces fíjense que inicialmente lo que hacemos es coger la función, intersectarla con el plano. Y luego hacer la proyección de esa intersección en el plano XY. Entonces para que lo vayamos viendo paso a paso. Supongamos que tenemos esta función f de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado, que es una función de dos variables. F de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado. Como es una función de dos variables, de pronto recordando un poquito, miren, ustedes, esto si quieren no lo copien, esta parte no la copien, solamente para recordarles. Ustedes en cálculo diferencial trabajan con funciones de una sola variable, a subconjunto de reales en reales. Esto no hay necesidad que lo copien. Se cogía un x acá y se le asignaba un f de x que era igual a y. Esto era una función que si ustedes se fijan es de una variable. Una función de una variable. Esa función de una variable se graficaba en el plano. Este era X, este era Y. Esa función de una variable se graficaba en el plano. Y esa era la gráfica de la función. Y la gráfica de la función por lo general se denomina curva. Eso fue lo que ustedes hicieron en el cálculo diferencial. Ahora, esa función que yo les estoy mencionando en ese caso es una función de dos variables. Entonces, fíjense que siendo una función de dos variables, pues tendríamos un esquema como este. F de A subconjunto de R2, porque es de dos variables, en R. Toma entonces acá una pareja XY y le asigna, un poquito más largo esto, y le asigna f de x, y igual a, como lo tengo ahí, x al cuadrado más y cuadrado. Entonces a cada pareja le asigna un número. A cada pareja le asigna un número. Si ese es el caso, entonces fíjense la cantidad de ejes que necesitaríamos para hacer la gráfica. Como son dos variables, miren, eso lo vemos acá, 1 y 2, son dos variables, pues ahí necesito dos ejes. Y a esos dos variables les asigno un número real que es este, o sea, ahí necesito un tercer eje. O sea que las funciones de dos variables se grafican en R3. Si se fijan, la de una variable que fue la que hicieron el cálculo diferencial se grafica en R2, que es el plano cartesiano. Pero las de dos variables, como requieren tres ejes, pues se grafican en R3. Entonces, en ese caso, en R3 tendríamos algo así. Este de acá vamos a suponer que fuera el eje X. Este de acá vamos a suponer que fuera el eje Y. Es decir, en ese caso, ahí es donde estaríamos ubicando las parejas. En el plano XY, aquí abajo, miren. En el plano XY. ¿Qué es lo que hace este tercer eje? Que es el real. Entonces, a cada pareja aquí abajo se le asigna un número real. Ese número real, ¿cuál resultaría ser? O la altura o la profundidad. Eso es lo que hace. ¿Bien? O altura o profundidad. Entonces, pues de manera general, miren, acá podría indicarles algo así. Digamos, este de acá fuera X. O si, de pronto para no confundir con los nombres de los ejes, digamos más bien que sea este A, que este sea B, y con una altura que este sea A,
B, F de A, B. Esa sería la manera como se estaría ubicando. Abajo, entonces, primero va la pareja, que es la de este lado. AB, que allá la tengo como XY. Y se le asigna a ese cruce una altura o una profundidad, que sería el real del otro lado. Por eso pongo F de A, B. Así se haría la asignación. Graficar en R3 no es fácil, es complicado. Ustedes en R2, cuando hacían funciones de una variable, pues tabulaban de pronto y unían puntos. Acá no, acá es muy más complicado porque piensen que R3 es nuestro mundo. Entonces, como si yo les dijera, nuestras cabezas son los puntos, unámoslas. Entonces, claro, unirlas, pues hay muchas formas de unirlas, porque entonces yo puedo o ir así, o podría ir por allá arriba, luego bajar, volver a subir, bajar, o podría ser de esta forma. O sea, hay muchas formas. Entonces esa tabulación ya no funciona. Entonces graficar en R3 es complicado. Pero pues podríamos utilizar la tecnología. Si utilizo la tecnología, para esa función que les estoy colocando de ejemplo, esa que tengo ahí, encontraría que la gráfica es de esta forma. La gráfica de esa función entonces se vería así. Así se vería la gráfica de esa función. Por la forma que tiene, si ustedes se fijan, ahí uno ve parábolas. Ve una parábola, digamos, de entrada ve una parábola y también ve como una especie de círculo. Lo que pasa es que lo está viendo en perspectiva. Exactamente. Por eso es que a esa gráfica generalmente se le denomina paraboloide circular. Digamos, algunas gráficas tienen nombre. Por ejemplo, esta tiene ese nombre. Es un paraboloide circular porque veo parábolas y círculos. Ahí pues claramente se ve una parábola y ahí también tengo un círculo. Lo que pasa es que está en perspectiva. Pero sería un paraboloide circular. Entonces la gráfica de, entonces, para que vayamos precisando, la gráfica de funciones de dos variables se hacen en R3. Y cada gráfica, no importa la que sea, de manera general, de una función de dos variables, se denomina superficie. La gráfica de una función de dos variables se denomina superficie, para que lo tengan en cuenta. Y de pronto acuérdense, cuando es de una variable se denomina curva. No importa la que sea, curva, 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 si es de una variable. Pero si es de dos variables, como esta que les estoy presentando acá, se denominan superficies. Entonces ahí tenemos la gráfica de una función. Ahora, el tema que nos atañe, que les estaba mostrando, curvas de nivel. ¿Curva de nivel qué es? Es la proyección de la intersección entre la gráfica de la función, entre la función y un plano. ¿Cuál plano? Z igual a A. ¿Cuál es el plano? Entonces, miren el plano. De lo que se trata es de que yo elija un punto acá y a partir de ese punto lo tome como referencia para dibujar un plano. El plano se vería algo así, miren, de esta forma. Ese plano, pues correspondería, pues digamos este fuera A, pues entonces este sería el plano Z igual a A. Y la superficie, pues es la gráfica de la función F. Entonces, si ustedes se fijan ahí, la superficie se intersecta con el plano. ¿Y cuál es la intersección? Pues si las cruzáramos, la intersección sería como una circunferencia, mírenla así. Si quieren, acá puedo abrir un poquito este lado. Voy a trazarlo un poquito más largo. Me quedó como muy preciso. Eso es, miren, así. Eso, ahí está. Entonces, si yo intersectara el plano
con la función, la intersección sería esta circunferencia que estamos viendo acá. Entonces, la intersección es esa circunferencia. Entonces, fíjense la definición de curva de nivel. La curva de nivel es la proyección de la intersección entre la F y el plano. Pero esa proyección, ¿dónde se hace? En el plano XY. El plano XY, si ustedes se fijan, está abajo. Entonces, ahora lo que hago es coger esa intersección entre esos dos y proyectarla abajo. Mírenla, aquí abajo. Entonces, la proyecto acá en el plano XY. Esa que aparece ahí, esta de aquí abajo, pero entonces si quieren se las coloco con otro color. Bueno, vamos a hacerlo con este color negro. Esa proyección que yo estoy haciendo acá abajo, esa es la curva de nivel de la función. Curva de nivel. Y esa curva de nivel, ¿quién resulta ser? Atención con esto, importantísimo. Esa curva de nivel resulta ser la función f de x, y, pero igualado al valor de a, que es el plano que se forma arriba. Esa es la curva de nivel. Entonces, yo cojo esa intersección y la proyecto al plano XY. Y cuando la proyecto, tengo la curva de nivel. La curva de nivel es como la copia de la parte de Por arriba. eso, entonces, fíjate que es la proyección. La curva de nivel es la proyección, ¿sí ves? Ahí estoy proyectando. ¿La proyección de quién? De la intersección que ocurrió allá entre la F y el plano. Pero pegada a ¿Y en dónde se hizo esa proyección? En el plano XY, que es lo que al final les digo. ¿Sí se fijan? Con las cónicas, ¿sí? Que hace como un corte y uno lo... Algo así. Algo así. Pero entonces, como para que lo veamos, pues yo ahí más o menos trato de hacerles el dibujo. No me queda muy bien, pero un programa donde lo podemos ver bien bonito y ahí entonces se les aclara un poco lo que yo estoy tratando de mostrarles ahí. Es en GeoGebra. ¿Conocen GeoGebra? Eso. Entonces voy a pasarme un momento a GeoGebra para que veamos esta misma que les acabo de hacer acá. Y ahí se puede apreciar un poco mejor. Bien, entonces, miren, ustedes entran a Google, eso, ya estoy ahí en Google, y en este caso le diríamos GeoGebra 3D. Para que me muestre la graficadora en 3D, mírenla. Entonces yo en Google simplemente le dije GeoGebra 3D. Bien, GeoGebra 3D. Y acá entonces le doy al primero que aparece, calculadora 3D, GeoGebra. Y entonces acá automáticamente, como yo le dije en 3D, pues él me muestra el plano, fíjense. Ahí ya me está mostrando el plano, el espacio, perdón. El espacio. La zona sombreada de abajo, ¿quién es? El plano XY. Ese es el plano XY. Y de pronto para que ustedes lo tengan en cuenta, cuando yo les decía Z igual a, Z igual a es un plano. Miren, por ejemplo, en este caso les presento Z igual 3. Voy a dibujarles Z igual 3. Eso es, miren el plano. Entonces es como una tabla, ¿sí se fijan? Un piso, pero elevado, un techo. Digamos, la región sombreada es el piso. Entonces el verde es el techo. Una pregunta, entonces digamos, hacer un Z igual 3 significa que es un plano de 3x3. O sea, las mangas. Bueno, mira, el plano es una superficie que no tiene grosor y que es paralela al plano XY. Sí, o sea, la longitud que tiene ese cuadro. No, la longitud sería una medida de una dimensión.
No sé qué quieras decir. O sea, el 3 es donde se pone plano. La superficie. Ah, el Z igual a 3, ¿a qué altura lo quiero? Pero, Es la proyección, o sea, ¿a qué altura? Pero el tamaño de ese cuadrado siempre es el mismo. Bueno, el tamaño vendría a ser es decir, el área, pero el área es ilimitada porque se supone, ahí no lo limita, pero es que él se extiende de forma ilimitada. Ah, entonces se puede representar tanto un cuadrado chiquito como uno grande. Sí, como representación, Ah, ok. pero realmente él se extiende de forma ilimitada. Lo que pasa es que le ponemos bordes para decir, ah, sí, mírenlo acá, porque si no le pongo borde no sé dónde está. Entonces, como Incluso mira que ellos no le ponen bordes, ¿sí ves? A la figura no tiene bordes, mira el verde, no tiene bordes, porque es precisamente, no tiene límites, él sigue, pero hay que colorearlo en alguna parte para saber dónde está. Por ejemplo, si quieren lo hago un poquito más abajo, miren el Z igual a 2. O sea que la zona sombreada es cuando Z es igual a 0. ¿Sí? Eso, muy bien. O sea que la parte de abajo, la zona gris, es Z igual a 0. Cuando Sí, claro. Z es igual a 0, sí, exactamente. Z igual a 0 es el mismo plano XY. Así es. Entonces, cuando yo les estoy, bueno, y de pronto para que lo miren, lo bonito acá en GeoGebra es esto, miren. Ahí lo podríamos mover, miren aquí en la perspectiva. Si ustedes se fijan, ahí se puede apreciar que es totalmente paralelo, ¿sí se fijan? Al plano XY. Ahí el azul sería Y o vendría siendo... El azul es Z. El azul es Z, el verde es X. Pero de esta forma que se me giró. Así, el verde es X y el rojo es Y. O sea, el XY es el de abajo. ¿Sí ves? El XY es el de abajo. Entonces, fíjense que ahí uno puede darse cuenta de cuando yo les digo plano, ¿de qué estoy hablando? Si se fijan, mírenlo ahí. Totalmente plano. Pero entonces es como coger el piso y haberlo elevado, pero no tiene grosor y se extiende de forma ilimitada. Ahora. O sea que cuando uno pone una función, profe, ya le muestra lo que usted dibujó ahí. ¿Sí? O sea, en el primer dibujo. Bueno, ahora vamos a poner la función. Esto era primero para mostrarles el plano. ¿Sí está claro ya? El plano. Ahora entonces les voy a pintar bueno, él lo va a hacer la función. Entonces acá le habíamos dicho f de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado. Eso es. Esa es la función. ¿Sí se fijan? Y teniendo la función ahí, entonces le voy a dar enter. Eso es, mírenla ahí. Sí. Entonces, mírenlo. Acá eso es. Ese es el paraboloide circular. Mírenlo. Exactamente, ese también se extiende de forma ilimitada. Entonces, miren el paraboloide circular así. Ahí se puede apreciar. Bien. Ese es el paraboloide. Miren sus características. Si yo lo viera así, pues entonces diría, ahí es donde yo veo la parábola. ¿Sí se fijan? Si yo me fuera y me parara desde por allá arriba, miren, voy y me paro allá arriba, ahí donde veo el círculo. Ahí estamos mirando desde arriba, ¿sí se fijan? Entonces, claro, por eso es que a esa figura generalmente se la acostumbra a denominar paraboloide circular. Eso es. Profe, y cuando usted ya pone Z es igual a el punto de, o sea, bueno, el entonces, punto que representa ya es como el diámetro de la circunferencia. Bueno, entonces precisamente, ahora, no sé por qué me lo borró, hagámosle aquí, se supone él me lo debe sobreponer. Hagamos otra vez el plano, entonces voy a hacer acá el plano Z igual 2. Eso es, miren, ahí sí me lo mostró. Miren el plano Z igual a 2. Cerramos acá. Eso es, miren. Ahí está, miren entonces cómo el plano atraviesa la superficie, ¿sí se fijan? Ahora, al atravesarla, la pregunta es, ¿cómo se intersecta? ¿Cuál es la intersección entre los dos? Entonces, para eso, miren, pues podríamos irnos y pararnos desde arriba, y cuando nos paramos desde arriba, pues ahí nos damos cuenta que la intersección que resulta ser una circunferencia. ¿Sí se fijan?
teníamos la circunferencia grande del paraboloide circular, pero ahora vemos una pequeñita. Esa pequeñita que se está viendo ahí, ¿quién es? Pues es la del plano. Yo podría hacer varios planos. Y esa, a propósito, esa circunferencia es la que se proyecta abajo, ¿sí se fijan? Y al proyectarse abajo, ¿qué se ve? Una circunferencia del plano XY. Es que, digamos, porque nosotros lo observamos como de arriba y no así del lado de la parábola. Ah, la observamos así porque, ¿te acuerdas que en la curva de nivel decimos proyectada sobre el plano XY? Y el plano XY es el piso. Entonces, para ver el piso, pues, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Entonces, nos paramos desde arriba, así como estoy. ¿Y el A, cómo se saca? No, el A es cualquier valor. En este caso, yo puedo colocar el A como quiera. Asignar el valor que quiera. Por ejemplo, hagamos otro, miren. Aquí, para que se vea, hagamos el plano Z igual a 1. Z igual 1. Eso es, miren, ahí me acaba de generar otro plano. ¿Sí se fijan? Ahí se acaba de generar otro plano. Por supuesto, si yo me parara arriba, al pararme arriba, pues ¿qué debería haber? Dos circunferencias. Lo que pasa es que la primera me está cubriendo la segunda, ¿sí se fijan? Pero la otra sería más pequeñita. Cámbiale el color para que se vea. Miremos a ver. No, me lo está cubriendo. ¿Sí ves? Eso es. Pero entonces noten ustedes, ahí en perspectiva. Pero, o sea, es más chiquito. Exactamente. Es otra circunferencia más pequeña. Entonces la intersección entre la superficie y el plano que yo proyecto sobre el plano XY me dan las curvas de nivel. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí se entiende muy bien la idea. Wolfram me ahorra este trabajito de estar cruzando y estar llevando hacia abajo. Si ustedes se fijan, aquí ya nos estaríamos dando cuenta que las curvas de nivel que son circunferencias. Ahora miren entonces si yo me voy a Wolfram. Entonces acá me voy a ir a Wolfram. Ah, bueno, yo tengo ya Wolfram alfa. Y en Wolfram alfa, ¿qué es lo que hago? Colocar la función f de x, y. Miren, ahí apareció, incluso ya estaba una digitada, miren. F de xy igual a x al cuadrado más y cuadrado. El primero que me muestra la función. Entonces, verificar que lo que yo digité sí corresponde. Y sí corresponde, eso era lo que yo quería. Entonces, Wolfram nos entendimos. Ahora, en este caso, Wolfram tiene programado que ese es un paraboloide infinito. ¿Bien? Bueno, ese es el nombre que le tiene Wolfram a esa figura. La representación gráfica en 3D, mírenla acá, que es más o menos lo mismo que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que aquí no vemos los ejes, pero sí es precisamente la misma forma. Lo interesante es que cuando yo sigo avanzando, me dice representación gráfica del contorno. Esa representación gráfica del contorno, ¿qué es? Las curvas de nivel. Lo que vemos desde arriba. Es lo que estábamos viendo desde arriba. Si yo empezara a dibujar varios planos, ¿qué vería? Circunferencias más pequeñas, más grandes, pues entonces Wolfram me dice, sí, miren, son esas. Z igual en varios números. No me dice cuáles números, pero sí me dice cuáles serían las formas. Independientemente de los números donde estuviera cortando en Z, las formas serían esas. Y sobre Wolfram, entonces supongo que la que está más oscura pues tiene menor altura. O al revés. No, Correcto. no, La más oscura, exactamente, que es la más pequeña, es la que debe estar más abajo. Y las más claritas son las que están más arriba. Ese dato es muy importante. Ese dato que nos has hecho caer en cuenta es muy importante en un momento dado. Los colores. Esos colores que estamos viendo ahí precisamente tienen su razón de ser y es eso. El color más oscuro es porque el plano está más abajo y lo más clarito es porque el plano está más arriba. Sí, exactamente. Entonces miren que lo que él nos muestra ahí son las curvas de nivel. ¿Listo? Bueno. Ahí eso es lo que yo no entendía cuando, o sea, cuando yo hacía la parte gráfica y el trabajo, eso pues, no lo entendí. Sí, Wolfram aquí cuando uno digita la función, si se pudieran dar cuenta, él hace muchas cosas. Y una de esas cosas que aquí ya me hizo fueron las curvas de nivel de la función. ¿Bien? Bueno.
Entonces, digamos como para que lo dejemos hecho acá y de pronto ustedes se acuerden. Aunque realmente es muy sencillo, lo que estaba mostrándoles era algo así, miren, f de x, y igual a x al cuadrado más y cuadrado. Y entonces acá lo que estábamos viendo era un paraboloide circular de esta forma. Eso es. Y presentábamos diferentes planos, diferentes alturas. Acá va, es un plano, digamos así. Acá entonces dibujemos otro plano. Y acá hagamos un tercer plano. Entonces, claro, dependiendo en dónde me encuentre, fíjense que se van generando diferentes cortes. Por ejemplo, aquí tendríamos este primer corte, algo así. En el verde tendríamos otro corte, algo así. Ah, perdón. En el verde sería algo así. Y en el azul sería algo así. Que no me salga. Entonces, claro, cuando yo proyecto esas cosas acá abajo, miren, lo importante son las proyecciones. Entonces, la primer proyección que ahí me quedó bien. Entonces, este es el plan, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. Entonces, las proyecciones, ¿dónde se hacen? Las proyecciones se hacen sobre el plano XY. Entonces, era cuando decíamos, bueno, y si me paro arriba, ¿cómo veo? Entonces, en orden, miren, estaría viendo. La más pequeña es ¿de qué color? La azul. Entonces estaríamos, bueno, acá, perdón, es una circunferencia. La azul. La siguiente, ¿cuál sería? La verde. Y la siguiente, ¿cuál sería? La roja. Y estas que aparecieron acá, todas esas, la roja, la verde, la azul, que son las curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel. Y una pregunta, cuando uno sombrea, ¿qué sombrea? ¿Lo de afuera o lo de...? Ah, no, digamos lo que estaba haciendo Wolfram, eso es una cosita que él tiene para simplemente distinguir qué es lo más profundo y qué es lo... Pero nosotros que vayamos a sombrear, no sombreamos. ¿No? No. Ahora, Ahorita, digamos, con la tarea vieron, digamos, decía X al cuadrado más Y cuadrado cuando no es igual a 1. ¿Cómo se verificaría? ¿cómo así cuando no es igual a 1? Es cuadrática. Ah, ya, que era graficar el dominio. Pero ojo que eso es graficar el dominio, no la curva de nivel. Pero ya que tú mencionas, puede ser, no sé, me lo invento, que el ejercicio, entonces hagamos un stop un momento acá, que el ejercicio haya sido 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, si esa es la función, como comentábamos la vez pasada, pues en este caso el denominador no puede ser 0. O sea que el x al cuadrado más y cuadrado menos 1, pues cuando es 0, averiguamos cuándo es 0. ¿Cuándo esto es 0? Pues cuando x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Eso es lo que toca evitar. O sea que en ese caso el dominio sería el conjunto de parejas XY que pertenecen a R2, tales que x al cuadrado más y cuadrado es diferente de 1, porque eso es lo que tocaba evitar. Y ahora entonces se dice, grafíquelo. ¿Cómo hago para graficarlo? Pues ya sabemos que la gráfica es en el plano, porque dice XY que pertenece a R2. Y entonces para graficarlo, pues primero pensaríamos, hay que graficar ¿qué? Todas las parejas, excepto aquellas que me den igual a 1. Entonces precisamente en ese caso pienso, bueno, ¿cuál sería la gráfica si fuera 1? Si x cuadrado más y cuadrado fuera igual a 1, ¿cuál sería la gráfica?
sería una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Eso es si fuera igual a 1, pero eso es lo que yo debo evitar. Entonces, precisamente para mostrar que eso es lo que debo evitar, ¿qué hago? Hago esto. Cuando hago esa línea de trazos cortos, estoy indicando eso es lo que debo evitar. ¿Y lo demás lo puedo tomar? Entonces en ese caso, sombrero. Y así. O sea que la gráfica del dominio sería de esta forma. Entonces, precisamente ahí que estaría viendo todas las parejas ordenadas, excepto las que valen 1. Cuando la suma de los cuadrados es 1, que correspondería a la línea de trazos cortos. Esa sería la gráfica. Ahora, una cosa, y como, digamos, aquí les conté, la curva de nivel es la proyección de la intersección de la función con el plano, sobre el plano XY. Lo vimos en Wolfram fácilmente y pues lo repliqué. Pero si me tocara hacerlo a mano, ¿cómo lo haría? Entonces, para eso, hagamos otro. Dibujar las curvas de nivel de la función f de xy igual a 2x menos más así, más 3y. Eso, dibujar las curvas de nivel de 2x más 3y menos 6. Pongámosle acá menos 6. Eso es. Dibujar las curvas de nivel de la función 2x más 3y menos 6. Una cosa en particular, noten que no se está diciendo dibuje la gráfica de la función. No, se está diciendo dibuje las curvas de nivel, que eso es otra cosa. Por ejemplo, miren, la gráfica de la función, ¿cuál es? La que está en negro, que es la superficie. Pero no se está pidiendo esa. No, se está pidiendo es las curvas de nivel, que son otras. Entonces, en ese caso, ¿cómo se dibujan las curvas de nivel a mano? Por definición, es la intersección de un plano con la función. ¿Y yo cómo hago para intersectarlos algebraicamente? Pues igualándolos. Entonces yo puedo considerar un plano. Como decíamos, z igual a A, pero ¿quién es A? Cualquier número. En este caso yo puedo tomar cualquier número. En este caso que les presenté anteriormente, ¿podíamos tomar cualquier número? No, porque miren que esta suma de cuadrados nunca es negativa. Entonces ahí yo no podía tomar cualquier número. ¿Sí se fijan? O me tocaba decir z igual 2, z igual 3, z igual 4, z igual 0, pero z igual a menos 1 no, porque eso nunca me hubiera dado menos 1, ¿sí se fijan? Pero en este caso, pues si ustedes se fijan, está 2x más 3y menos 6. Ahí sí puedo decirle a z cualquier número, darle a z cualquier número. Entonces, hagamos un número fácil. Supongamos z igual a 0. El plano z igual a 0. El plano z igual a 0, ¿quién sería? El piso. ¿Se acuerdan? XY, el plano XY. Entonces, en ese caso, para dibujar la curva de nivel, ¿qué hago? Tomo la función y tomo un plano. ¿Cuál plano? Cualquiera. Y los igualo. Entonces, si yo igualo estos dos, me quedaría 2x más 3y menos 6 igual a 0. Entonces los igualo. Ahora, ya sé que la curva de nivel, ¿dónde la hago? En el plano XY. Entonces, precisamente, me voy al plano XY. Eso, miren, ahí está la gráfica de esa ecuación, ¿qué sería? Y eso, la gráfica de esa ecuación, ¿qué es?
Una línea recta. Eso es una recta. Eso es una recta, ¿sí se fijan? Y para dibujar una recta, ¿qué hacemos? ¿Cuáles puntos? Los interceptos, exactamente. Podemos hallar los interceptos. Hallamos los interceptos. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x es 0, ¿cuánto me valdría y? Mentalmente, a ver, ¿cuánto dio? 2. 2. 6 para el otro lado, 3 a dividir. 6 sobre 3, 2. ¿Qué pasa si y vale 0? 3. 6 para el otro lado, 2 a dividir. 3. Ubico los puntos. X es 0, y vale 2. 1, 2. Pasa por acá. Y vale 0, X vale 3. 1, 2, 3. Pasa por acá. Esos son los interceptos. Y por esos dos interceptos, ¿cuántas rectas pasan? Una. Por esos dos puntos, ¿cuántas rectas pasan? Una, no más. Entonces, en ese caso, pues, trazo la recta. ¿Y esa recta qué resulta ser? El dominio. No, la curva de nivel. Una curva de nivel. Una curva de nivel. Y en este caso, si yo quisiera más curvas de nivel, ¿qué debería hacer? Cambiar Z. Cambiar Z. Entonces yo vendría acá y diría que Z valga 1, por ejemplo. 1, 2, 3. Pero pensemos un momento en esto. Atención con esto para no tener lo que hacer. Que Z valga 1. Listo. O sea que aquí ya no estaría el 0, sino que estaría el 1. Perfecto. Y serían Pregunta. La gráfica de esa curva de nivel, ¿qué sería? ¿Cuál? Si en lugar de 0 apareciera 1, ¿la gráfica qué sería? Circunferencia, pero si estuviera elevado al cuadrado. X y Y. Sigue siendo una recta. Sigue siendo una recta. Exactamente, sigue siendo una recta. Entonces ya sé que la gráfica es otra recta. Pregunta. ¿La pendiente de la recta cambió? ¿De dónde sale la pendiente de la recta? Si yo les dijera, hállenme la pendiente de esa recta, ¿qué harían? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Casi. ¿Se acuerdan que la ecuación de la recta es y igual a mx más b? Y uno dice, la m es la pendiente, o sea, el coeficiente de x. O sea que si yo despejo y, la pendiente de la recta, ¿me cambia con respecto a la anterior? No, no cambia. La pendiente no cambia porque es que la pendiente viene determinada por ¿quién? Por el coeficiente de y el coeficiente de x. La pendiente no cambia. O sea que la curva de nivel sería otra recta. ¿Qué más? Con la misma pendiente, paralela. Eso fue con z igual a 1. En cambio, si yo dijera z igual a 2, ¿también? ¿Cambian estos dos? No, esos siguen siendo igualitos. O sea que en ese caso, si se tratara de dibujar las curvas de nivel, pues ahora, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Rectas paralelas. Eso es, muy bien. Lo único que tendría que hacer es dibujar rectas paralelas. Entonces, basta con una sola recta y las demás, pues resultan ser paralelas. Porque ni el coeficiente de x ni el coeficiente de y cambian. Y esos son como esos son los que me determinan la pendiente, entonces siempre voy a tener que las curvas del nivel pues van a ser rectas paralelas. No se les olvide que podemos utilizar Wolfram y verificarlo. Voy a salirme un momentico para irme a Wolfram. ¿Listo? Entonces el Wolfram, ¿qué es lo que tengo que hacer?
colocar la función f de x y igual 2x más 3y menos 6. Vamos a salir un momento. Entonces miren aquí en Wolfram, eso es acá como les decía, solamente en la función, mírenla, aquí. Le digo 2x más 3y menos 6. Eso es, listo. Ahí está. Ya está procesando, miren, 2x más 3y menos 6. Vamos a poner acá el igual. Igual. Eso es, ahora sí, mírenlo. 2x más f de xy igual a 2x más 3y menos 6. Ahí está procesando. Un momento, parece que el internet estuviera molestando un poquito. Pero ahí lo está haciendo. Me está interrumpiendo el internet. A ver si vuelvo a digitar y lo toma de una vez. F de x, y. Cierro. Igual. Vamos ahora si lo toma ya. Este debería ser inmediato. Este no debería demorarse nada. Esto ya es internet acá. Mírenlo, ya apareció. Eso es, miren. Entonces, 2x más 3y menos 6. Ahí está. Bien digitada la función. La figura geométrica de esa función, o sea, la gráfica de la función como tal, es un plano. O sea, la gráfica de esa función que tenemos ahí es un plano. ¿Cómo se vería el plano? Así. Ese es el plano. Entonces, claro, entonces tiene sentido lo que veíamos de las curvas de nivel. Porque el plano es como, este es como una cosa así, ¿sí se fijan? Ahora atravesemos de cosas así. Entonces, claro, cuando yo atravieso cosas así, si viene una cosa así y viene otra cosa así, pues la intersección que es una recta. ¿Sí se fijan? Viene esta, ahora viene este, claro, eso se intersecta en una recta, que es la que vemos allá en las curvas de nivel. Y precisamente miren acá las curvas de nivel. Bueno, acá está la gráfica de ese plano. Miren las curvas de nivel, que fue lo que hicimos. Ahí está. Y como comentábamos antes, el color más oscuro, ¿qué quiere decir? Estoy bien abajo. ¿Bien? El plano viene de bien abajo. Y el más clarito es porque el plano va teniendo mayor altura. Entonces, así se dibujan las curvas de nivel. Cojo la función y la igualo a un número. Y entonces, al igualarla a ese número, esa ecuación me da una gráfica. Entonces, ya lo que hago es dibujar esa gráfica en el plano de XY. Bueno, ahora sí, lo que les iba a comentar desde el comienzo. Miremos unas funciones que se utilizan con mayor frecuencia en economía. Funciones que se utilizan con mayor frecuencia en economía. Primera, la función lineal. Esa es una que se utiliza con gran frecuencia en economía, función lineal. No sé si ustedes se acuerdan, la linealidad tiene que ver con los exponentes de las variables. Y los exponentes deben ser 1. Y la forma es esta. Digamos, para una función de dos variables sería algo así. F de x, y, pensando en dos variables, es igual a x más b, y más c.
AX más BY más C. Esa es una función lineal de dos variables, donde la B y C que se mencionan ahí son constantes reales. Ah, que fue la que acabamos de ver. Eso es, muy bien, como la que acabamos de ver. La que acabamos de ver era una función lineal, correcto. A, B y C son constantes reales. Y como lo dijo Wolfram, si se tratara de la gráfica de esa función, la gráfica de esa función, ¿qué resulta ser? Un plano. Eso es, la gráfica es un plano. Y como lo hicimos manualmente y luego lo verificamos en Wolfram, las curvas de nivel, ¿qué son? Las curvas de nivel de una función lineal, ¿qué son? Rectas, algo más. Paralelas. Importantísimo eso, fíjense. Esa es otra característica importantísima. No son solamente rectas, sino que son rectas paralelas. Esa es una función que se utiliza mucho en economía, la función lineal. Y por supuesto, digamos, en este caso se los muestro en dos variables, pero todas las funciones se pueden generalizar. Podríamos presentar una generalización en n variables. Generalización. Generalización, pongámosle acá, n variables. O sea, ¿cómo se vería una función lineal de n variables? Pues se escribiría así, miren, f de x1, x2, así sucesivamente xn. Generalmente se indica así como n variables, x1, x2, xn. Y esto resultaría ser igual a sub 1 por x1 más a sub 2 por x2 más, así sucesivamente más, a sub n por xn más, y pongámosle al término constante a sub 0. Y la linealidad, como les comentaba, ¿dónde la veo? En los exponentes de las variables. Miren que los exponentes de las variables de x1, de x2, de xn, todos son 1. Todos los exponentes de las variables son 1. Y por supuesto, los coeficientes son constantes, donde el a sub 1, a sub 2, bueno, aquí deben haber empezado por a sub 0, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, así sucesivamente a sub n, son constantes reales. Después de n por xn sigue un A sub 0 para indicar el término constante. Una constante, si se fijan que está solita. Sí, Como la C de arriba, exactamente. Como la C de arriba. Esa es una función que se utiliza mucho en economía, la función lineal. Si ustedes me preguntan, ¿y dónde se utiliza? Por ejemplo, a veces para representar funciones de producción. Una función de producción lineal. Entonces, generalmente la f, ¿qué es? El nombre de la función. Pero si habláramos de función de producción, entonces podríamos pensar en la letra P para indicar el nombre. P. P es para indicar producción, que depende de ¿qué? De K, que es capital, y de L, que es trabajo. Y la forma de la función de producción vendría a ser A por K más B por L más C, donde, como indicábamos antes, A, B y C son constantes reales. Entonces, para una función de producción lineal, se puede utilizar una función lineal. Y en ese caso, pues ustedes en la microeconomía, no sé si ustedes se acuerden, cuando suponiendo que el A es positivo y que el B es positivo, pues se pueden hacer las curvas de nivel, digamos acá,
se grafica solamente en el primer cuadrante porque no tengo ni capital ni trabajos negativos. Entonces se grafica en el primer cuadrante. Y ya sabemos que la gráfica que son rectas, paralelas. Y como puse el A y el B positivo, igual que el ejemplo que hicimos, ¿se acuerdan? Igualito al ejemplo que hicimos. Entonces la gráfica de las curvas de nivel serían de esta forma. Y a esas curvas de nivel, si suponemos que esa fuera la función de producción, ¿se acuerdan cómo es que se llaman? Ah, tienen nombre propio. ¿Cómo? Isocuantas. Exactamente. Esas son las isocuantas. Ahí estamos viendo las isocuantas. Entonces ahí tenemos un ejemplo donde se utiliza esa función de producción lineal. ¿Dónde más se utiliza esa función lineal? Podría también en la función de la empresa, pero en ese caso ya no hablemos de una función de producción, sino hablemos de una función de costos. Se puede suponer una función de costos lineal. Función de costos lineal. ¿Cómo es costos? Entonces pongámosle otro nombre, ya no digamos F, ya no digamos P, sino digamos C, para indicar costos. Y entonces en este caso supongamos que los costos dependen de los insumos X y Y. Y en ese caso entonces podríamos escribir AX más BY más C, una función de costos lineal. Costos lineales. No sé si ustedes se acuerden o lo tengan presente. Cuando suponemos que el C es diferente de 0, estamos hablando de costos de corto plazo. Cuando decimos C igual a 0, esos son costos de largo plazo. ¿Qué diferencia el corto plazo con el largo plazo en los costos? Que al menos uno de los insumos es variable. Esa es la diferencia entre corto y largo plazo. En el largo plazo, ¿qué pasa? Todos los insumos son variables. Entonces, en ese caso, el C vale 0. Si ese fuera el caso, nuevamente suponiendo A positivo, B positivo, pues podríamos hacer las curvas de nivel de esa función. Y las curvas de nivel, pues suponiendo A mayor a 0 y B mayor a 0, pues ¿qué forma tendrían? Rectas, paralelas, con pendiente negativa, por lo que A y B son positivos, o sea, estaríamos haciendo algo así. Y en ese caso, a esas que tenemos ahí, ¿cómo se les denomina? No, isocuantas es cuando tú produces la misma cantidad que es en el anterior. Y esta, isocostos. Exactamente. Isocostos. La palabra iso, ¿qué quiere decir? Igual. ¿Y por qué esa palabra iso? Porque si yo en esta curva de nivel sé que los costos, entonces atención con esto, para que lo tengan en cuenta. Si yo sé que en esa curva de nivel los costos son 7, o sea, ¿cuánto me cuesta producir? 7. Quiere decir que cuando yo estoy acá, los costos valen 7. En cambio, cuando yo estoy acá, ¿cuánto valen los costos? 7. Y cuando estoy acá, 7. Y acá, 7. O sea que si yo me desplazo en la misma curva de nivel, los costos no cambian. Los costos siempre son los mismos. Por eso dice isocostos. Si yo me desplazo en la misma curva de nivel, siempre voy a tener el mismo valor. Ahora, si yo me moviera, por ejemplo, si yo me colocara acá, los costos van a disminuir. En ese caso, por ejemplo, podría tener C de XY igual a 5. Claro, porque ya cambié de curva de nivel. Y en este caso, si yo me voy acercando al origen, los valores van a disminuir, fíjense. Pasé de 7 a 5. O sea que aquí los costos disminuyen. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de donde se utiliza una función lineal en economía. Por ejemplo, esto era teoría de la empresa, ¿sí se fijan? Producir
y valor de costos. Pero podríamos también tener en la teoría del consumidor, una función de utilidad lineal. Entonces ahora hablamos de los consumidores. Función de utilidad lineal. Si ese fuera el caso, podríamos decir U de XY es igual a X más BY más C. Esa es una función de utilidad lineal. Y similar, otra, miren que es la misma historia pero contada de diferentes formas. Otra vez diciendo A mayor a 0, B mayor a 0, pues tendríamos que la función, que las curvas de nivel de esa función de utilidad, ¿cómo sería? No, porque esa es función de utilidad. Rectas paralelas. Las curvas de nivel son rectas paralelas. Otra vez con pendiente negativa. Otra vez hacia abajo. Y a estas curvas de nivel en la teoría del consumidor, ¿cómo es que se les denomina? Esas son las curvas de indiferencia. En particular, los bienes X y Y, en particular, X y Y que son bienes. Y en este caso, cuando la función de utilidad es lineal, esos bienes que resultan ser sustitutos. Los bienes X y Y son sustitutos. Uno puede sustituir el otro. Y cuando el A es igual a B, le agregamos un apellido. ¿Cuál? Perfectos. Si A es igual a B, si tanto A como B son los mismos, entonces son sustitutos perfectos. ¿Y por qué resultan ser perfectos? Porque uno sustituye perfectamente al otro. 1 a 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Si A es diferente a B, sí lo sustituye, pero no de forma perfecta. 2 de este por 1 de aquel, 4 de este por 1 de aquel. No lo sustituye de forma perfecta. Entonces miren cómo en diferentes contextos se abordan las funciones lineales, bien sea en la teoría de la empresa, bien sea en la teoría del consumidor. Entonces la función lineal es una función que se utiliza muchísimo, muchísimo en economía. Segunda función que se utiliza muchísimo en economía. Segunda función que se utiliza mucho en economía. La función Cobb-Douglas. Cobb-Douglas. Función Cobb-Douglas. Entonces, les cuento la historieta. Cobb es uno, Douglas es otro. Son dos señores. Más o menos estos señores, ¿cuándo existieron? Hace 100 años. Más o menos. O sea, cuando se conocen, ya piensen hace 100 años. 1920 y algo. Hace 100 años. Uno de ellos es senador. Piensen que en esa época no hay internet, no hay computadores. No hay Wolfram, exactamente. Y uno de ellos es muy curioso de los números, le gustan los números, que es precisamente el senador. ¿Cuál creen que es el senador? ¿Cobb o Douglas? Douglas. Douglas, exactamente, tiene más apellido de senador, ¿no? Douglas. Douglas es senador de los Estados Unidos. Senador de los Estados Unidos. Douglas.
Y este senador de los Estados Unidos, que es como curioso de los números, aficionado a los números, él mira las cifras del PIB de los Estados Unidos. Entonces él, digamos acá tiene el PIB de los Estados Unidos. Bien, entonces resulta que Douglas, cuando está mirando el PIB de los Estados Unidos, nota una particularidad. La particularidad que nota es que las participaciones de capital y de trabajo, a ver, no sé si ustedes lo notan acá. Cuando yo digo participaciones, estoy haciendo referencia para producir, entonces miren, para producir, entonces partamos de este hecho. Para producir necesitamos capital y trabajo. Entonces, ¿cuál es la contribución del capital y del trabajo? Entonces, Douglas, ¿qué empieza a notar? Douglas empieza a notar que a través de los años sucede algo así, miren, me lo voy a inventar. 1900, año 1900, 1901, 1902, 1903, así sucesivamente. Entonces, digamos participación de capital, 40% y digamos acá 60%. Digamos acá 39%, acá digamos 61%. Digamos acá 41%, 59%. Digamos acá 40,5% y digamos acá 59,5%. Entonces Douglas empieza, cuando está analizando los datos del PIB de los Estados Unidos, él empieza a notar a través de los años algo así. ¿Qué es algo así? ¿Qué notan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa? Bueno, por un lado tenemos eso. ¿Qué otra cosa? Piensen que son diferentes años. Y podría mostrarles más años y seguiría algo similar. Entonces, ¿qué creen que fue lo que notó Douglas? La variación. ¿Qué pasa? Exactamente. Si ustedes se fijan, por más que pasen los años, esto como que no cambia, ¿sí se fijan? Está 40, 60 y se mueve un poquito arriba, un poquito abajo, pero sigue 40, 60, ¿sí se fijan? Sigue ahí pegado, 40, 60, 40, 60. Entonces Douglas se da cuenta que las participaciones no cambian. Esas como que siempre quedan iguales. Entonces, Douglas, siendo un curioso de los números, contacta a un matemático. El matemático es el señor Cobb. Y le dice, señor matemático, mire que yo me doy cuenta que en la economía norteamericana las participaciones de trabajo y capital a través del tiempo se mantienen constantes, esas no cambian. Entonces le dice a Cobb, ¿por qué no entonces usted se idea una ecuación que nos refleje esto? No hay internet, no hay computadores. Cobb, me imagino que como buen matemático, él arranca entonces a hacerle. Tal vez nos llega algún resultado que lo muestre y evidentemente si existen las bibliotecas, claro, y él acude a una biblioteca. Piensen que esto es más o menos como en 1920 y algo. Bien, 1920 y algo. Y entonces él acude a una biblioteca y se encuentra un libro escrito como 30 años atrás, 1890 y algo. Como 30 años atrás se encuentra un libro ahí. Ese libro, me parece recordar, lo había escrito un señor de apellido Wixel. Y ese señor Wixel, por ahí en una página, pues había escrito esta función. F de x, y es igual a x a la alfa, y a la beta. Con una particularidad, que el a es mayor a 0, que el alfa está entre 0 y 1, al igual que el beta, y que la suma entre alfa y beta es igual a 1. Eso lo hizo el señor Wixel. Entonces, claro, Cobb, dentro de esa tarea que le había propuesto el senador Douglas, se la tropieza
Y cuando empieza a ver los detalles, se da cuenta que esa función perfectamente reflejaría lo que quería el senador Douglas. ¿De qué manera? Pues si estábamos hablando del PIB, entonces diríamos que para producir se necesita capital y trabajo, y que entonces esto podría verse así como A elevado a la K, A por K elevado a la 0.4, haciendo referencia a la participación del capital del 40%, por L a la 0.6, haciendo referencia a la participación del trabajo del 60%. Entonces, Koch, cuando se la encuentra, se da cuenta que cumple con las condiciones que estaban buscando y va y le dice a Douglas. Douglas, entonces, cuando lo corrobora, dice, perfecto, excelente. Hagamos un documento y lo publicamos. Con un pequeño detalle. Se les olvidó, se les pasó, o no dijeron que la ecuación se la han encontrado en un libro que ha sido el señor Wixon. Y lo ignoraron totalmente. Al señor no le dieron el crédito. Por supuesto, me parece recordar, publican su paper en el año 29 y efectivamente, pues es una, pues como lo dijo, como lo percibió Douglas en su intuición, fue una cosa monumental que se utiliza en la práctica. Hoy en día la utilizamos por montón. Solamente, pues que, fíjense cómo se las estoy presentando, la conocemos como la función Koch-Douglas. Con un pequeño paréntesis, y es que, pues de una u otra forma, se le debió haber dado un poquito de crédito al señor Wixel. ¿Bien? Esa es la historieta de la Koch-Douglas. Esa es la segunda función que se utiliza mucho en la economía. Segunda, entonces volvamos a colocar acá. Función Koch-Douglas. Función Koch-Douglas. En dos variables inicialmente, entonces, ¿cuál es? Es f de x, y igual a x a la alfa, y a la beta. Y como les comentaba, ¿qué características tiene? Que el término A es constante y positivo, que el alfa, al igual que el beta, resultan ser números entre 0 y 1. Y que la suma entre alfa y beta es 1, que tiene un poquito de razón, haciendo referencia a las participaciones. Las participaciones que tiene cada una de las funciones. Podríamos hacer un pequeño ejemplo de Koch-Douglas, miren, esta, muy sencilla, f de x, y igual a x a la 1 medio, y a la 1 medio. Miren que cumple las condiciones. A es positivo, que es el coeficiente, 1, perfecto. Los exponentes están entre 0 y 1. Se están multiplicando x y y. Y la suma de los dos me da 1. Claro, es una Koch-Douglas. En economía, muchas veces, ¿qué es lo que nos interesa? Las curvas de nivel. Y por supuesto, nos van a interesar las curvas de nivel de la Koch-Douglas. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacemos? Para hacer las curvas de nivel, ¿qué creen que haríamos? No, todavía no. Curvas de nivel. ¿Igualar a qué? Al número, o sea, a los números que se puedan. A los números que se pueda, exactamente. ¿Se acuerdan? Entonces ahí es donde pensamos, vamos a cruzarla con un plano. ¿Qué plano? ¿Que z valga cuánto? Dice que tiene que ser eso. Ah, entonces acá hay un detalle. X a la 1 medio, y a la 1 medio. Cuando yo lo multiplique, ¿eso me da cualquier número? X a la 1 medio, y a la 1 medio. Eso es como si dijera raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de y. ¿Eso me da cualquier número? ¿Cuál no? Negativo, eso nunca me da negativo. Raíz de x por raíz de y, no, eso nunca me da negativo. O sea que si yo lo voy a relacionar con un plano, no puede ser negativo. Entonces sacámoslo con z igual a 1, por ejemplo.
Entonces, acuérdense, para dibujar la curva de nivel, ¿qué hago? Cojo la función y cojo el plano. Pero el número que le asigno al plano tiene que ser un número que sí me pueda generar la función. Uno sí lo puede generar. A continuación, ¿qué hago? Los igualo. X a la 1 medio por Y a la 1 medio igual a 1. X a la 1 medio por Y a la 1 medio igual a 1. Si yo la escribo así, pues uno como que no la identifica. Bueno, X a la 1 medio tengamos en cuenta que es raíz de X, Y a la 1 medio tengamos en cuenta que es raíz de Y. Y esto es igual a 1. Así, pues ya más o menos como que me voy dando cuenta, y en particular una cosa, que X y Y no van a ser negativos. ¿Sí se fijan? O sea que otra vez estamos metidos en el primer cuadrante, porque si X y Y no son negativos, estamos solamente en el primer cuadrante. Ahora, No puedes expresar eso. exactamente, pero todavía no la vemos. Entonces, pues como acabamos de pasar ese curso de cálculo diferencial, si sabemos de funciones de una variable, pues despejemos Y. Entonces, si yo despejo Y, ¿qué sería? Raíz cuadrada de Y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de X. Y como acabamos de decir, estamos despejando Y. Entonces, estando ahí, ¿qué hago? Elevo en ambos lados al cuadrado. Si elevo en ambos lados al cuadrado, ¿qué me daría? Y es igual a 1 sobre X. 1 sobre X no es No. Y la gráfica de Y igual a 1 sobre X, ¿se acuerdan cómo es? Exactamente. Si ustedes se acuerdan, la gráfica de Y igual a 1 sobre X es así. Y ustedes tabulaban, ¿se acuerdan? Les daba una cosa así y una cosa así. ¿Sí se acuerdan? Esa es la gráfica de Y igual a 1 sobre X. Pero como acabamos de decir, X y Y no pueden ser negativos. O sea que esta parte la quitamos. Y como habíamos dicho, o sea que la gráfica solamente va en el primer cuadrante. Ahí tengo la curva de nivel de una Cobb-Douglas. Bueno, pero eso fue si Z fuera igual a 1. ¿Y qué tal en lugar de 1 hubiera sido 2? Porque igualar allá. Entonces igualaríamos a 2. 2, despejamos Y, ¿y qué quedó? 4 sobre X, porque al elevar al cuadrado, el 2 queda elevado al cuadrado, 4 sobre X. ¿Y el 4 qué hace? Mantiene la forma, porque lo que hace es que los números sean más grandes, pero mantuvo la forma. O sea que simplemente, pero la desplaza, o sea que sería algo así. O sea que si yo siguiera haciendo curvas de nivel, pues entonces simplemente lo único que hago es como dibujar estas curvitas así. Todo esto se puede llenar de curvas de nivel de esta forma. Y esas vienen a ser las curvas de nivel de una Cobb-Douglas. Y las curvas de nivel, perdón, y la Cobb-Douglas, pues, ¿dónde se utiliza? Otra vez, por mencionar. Teoría de empresa como función de producción. Y teoría de consumidor como función de utilidad. O sea, la Cobb-Douglas se puede utilizar en los dos contextos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En teoría de producción, podemos decir P de K, L es igual a K a la alfa, L a la beta, como función de producción. O teoría de producción, no, perdón, aquí teoría de la empresa, digamos más, con más precisión, teoría de la empresa. En teoría de la empresa o en teoría de consumidor. Para indicar una función de utilidad, U de X, Y igual a X a la alfa, Y a la beta. Diferentes contextos, misma función. Y entonces, no se les olvide, importantísimo recordar que los exponentes que me representan, las participaciones de cada una de esas variables dentro de la función. ¿Se acuerdan?
los exponentes me representan las participaciones de cada una de esas variables dentro de la función. Esa es otra función que se utiliza bastante. Y ahí vemos las correspondientes curvas de nivel, que eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo las curvas de nivel. Tercera. Hay otra función en economía que se utiliza en diferentes contextos, que es la función de Leontief. Leontief, un señor ruso, de origen ruso. Si ustedes se veían, Cobb, Douglas eran norteamericanos. Este señor es ruso. Hizo muchos aportes, muchísimos. Y uno de ellos se le atribuye es precisamente la función de Leontief. La función de Leontief es una función... perdón. Me faltó escribirles la generalización. Perdón, aquí. La generalización de una Cobb Douglas. O sea, si fuera generalización. Porque también se puede hacer generalización. N variables. Se puede escribir así, miren. F de x, x1, x2, así sucesivamente, xn. Igual a por x a la x1 a la alfa 1 por x2 a la alfa 2 por xn a la alfa n. Ya sabemos las características, donde alfa sub i está entre 0 y 1 y variando desde 1 hasta n. Y la sumatoria desde igual 1 hasta n de alfa sub i es 1. O sea, la suma de todos los alfas me da 1. Y cada uno de los alfas está entre 0 y 1, que son las condiciones que mencionamos para la Cobb Douglas. Y por supuesto el A es positivo. Entonces, claro, todas estas funciones se pueden generalizar a n variables. La sumatoria que era. O sea, La suma de todos los alfas es 1. O sea, lo que quiero decir ahí es que la suma de todos los alfas me tiene que dar 1. Y se lee la suma desde igual 1 hasta n de alfa sub i es igual a 1. Pero es para indicar la idea de que la suma de los exponentes me tiene que dar 1. Y ahora sí, la que les estaba comentando, la del ruso, es Leontief, función de Leontief. Tercera, también muy utilizada, función de Leontief. La función de Leontief, digamos en dos variables, indica que f de x, y es igual a min, y min es para indicar que el mínimo o el más pequeño entre x sobre a y y sobre b. Por lo general, se indica que tanto el a como el b son cantidades positivas. La función de Leontief es f de x y igual a min, que es para indicar mínimo, de x sobre a, y sobre b. Similar a lo que hicimos antes. Hagamos las curvas de nivel. Para hacer las curvas de nivel, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué coloco? Z, eso, pensemos en el plano. Z igual a ¿qué? Bueno, pero hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Digamos f de x, y igual al mínimo x sobre 2, y sobre 3. Eso es, x sobre 2, y sobre 3. Entonces, como estábamos comentando antes, si vamos a hacer las curvas de nivel, pues consideramos un z.
Z igual a qué? A 2, por ejemplo. Ahí podemos poner el que quiera, 2. En ese caso, como es igualito a lo anterior, igualamos. O sea que diríamos min de x sobre 2, y sobre 3 igual a 2. Igualito al anterior, miren. Igualamos la función con el valor. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Resulta que min quiere decir más pequeño. Entonces, vamos a hacer inicialmente lo que podríamos denominar una guía. Ya les comento que. ¿La guía en qué consiste? En que igualemos los dos. Como se dice, mínimo entre esos dos, o sea, es el más pequeño entre esos dos, pues inicialmente podríamos pensar, bueno, ¿y qué pasa si hubieran sido iguales? O sea, si x sobre 2 hubiera sido igual a y sobre 3. Entonces, primero considero la igualdad. Si considero la igualdad, no pueden ser números negativos, ¿no? no, ahí sí no hay problema. Pero en las aplicaciones prácticas generalmente se trabaja en el primer cuadrante. Entonces, si fueran iguales, x sobre 2 igual a y sobre 3, ¿eso qué es? Si yo les dijera grafiquen esto, la gráfica sería ¿qué? Una línea recta. ¿Qué pasa si x vale 2? Si x vale 2, miren, 1, 2. Si x vale 2, ¿cuánto valdría y? 3. 1, 2, 3. Si x vale 2, y vale 3. ¿Sí se fijan? O sea, la recta pasa por acá. ¿Y qué pasa si x vale 0? Y vale 0. O sea, pasa por acá. O sea, esa recta guía, ¿cuál sería? Esta. La recta guía sería esta. En azul, ¿sí se fijan? Pero, ¿qué pasa con esa recta? Esa recta divide el plano en dos regiones. Si quieren, no hagan esto. Una que está por arriba y otra que está por debajo. ¿Sí se fijan? Esa recta divide el plano en dos regiones. Una que está por arriba y otra que está por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Sobre la recta, x sobre 2 es igual a y sobre 3. Sobre la recta. Pero cuando yo me salgo de la recta, ¿qué puedo tener? Dos opciones. X sobre 2 es menor a y sobre 3 o y sobre 3 es menor a x sobre 2. Sí, es menor. ¿Sí se fijan? Si yo estoy en la recta son iguales, pero cuando me salgo de la recta dejan de ser iguales. Para acá es mayor y para acá es menor. Entonces salgámonos de la recta a ver qué. Entonces lo que tú estás diciendo, no sabemos cuál es mayor, no sabemos. Entonces salgámonos de la recta. Me pongo en un punto. ¿En qué punto? Entonces me pongo en este punto, miren, aquí. ¿Ese punto qué punto sería? No, 0,3. Yo les pregunto, siendo 0,3, ¿cuál de las dos condiciones se cumple? De las que están en rojo, ¿la de arriba o la de abajo? 0,3. La de arriba. Porque si ustedes reemplazan x por 0 y y por 3, les da 0 menor a 1, ¿sí se fijan? O sea, se cumple la de arriba. O sea, se me cumple la de arriba. O sea, en ese punto. Y atención con eso. Cuando me doy cuenta de eso, ¿cuál es el mínimo entre los dos entonces? X medios. Es el más pequeño, ¿sí se fijan? X medios. Y X medios, atención con esto. X medios, si se iguala a 2, ¿a cuál 2? A este. Si se iguala a 2, ¿qué me daría? X igual a 4. Y si pensamos X igual a 4 y lo fuera a graficar, ¿qué me daría?
recta. Una recta, más precisión, Paralelo. vertical. X igual a 4, porque pasa en X por 4. Pero son X igual a 4. Vertical. ¿Pero dónde dibujo la recta vertical? Por encima de la recta azul. O sea, ¿qué haría? Como decir acá, miren, 3, 4. ¿Pero dónde dibujo esa recta? Por encima de la recta azul. O sea que por encima de la recta azul, ¿qué hago? Pues rectas verticales. Borro esto, me sale un poco. Entonces, así miren. ¿Qué dibujo? Rectas verticales. Esto lo lleno de rectas verticales. ¿Sí se fijan? Ahora bien, cojamos otro punto, miren. Atención con este. Este de acá. Este de acá. ¿Qué punto es ese? 4,0. ¿Cuál de las dos se cumple? ¿La de arriba o la de abajo? Para 4,0. La de abajo. Porque Y0 pues me daría 0 menor a 2. 0 menor a 2. Se cumple la de abajo. ¿Sí se fijan? O sea que, como se cumple la de abajo, pregunto, ¿cuál es el mínimo? Y tercios. Ahí se ve, si ven el más pequeño, Y tercios. Y tercios será igual a ¿qué? A 2, que es el 2 que habíamos dicho acá. O sea que Y será igual a 6. Y si yo fuera a graficar Y igual a 6, Y igual a 6, ¿cómo lo grafico? Son rectas horizontales. Pero las horizontales, ¿dónde las hago? Abajo en la recta azul. O sea, y las empato con las rojas que había dibujado. O sea que ahora hago esto, miren. Y de esa manera, las curvas de nivel, ¿qué son? ¿Las qué? Las L's. O sea que la recta guía, la azul, quitémosla. ¿Sí se fijan? Así actúa la recta. Por eso les digo, esa recta guía. Porque a partir de ella es que yo puedo dibujar las otras. Pero ella no hace parte de las curvas de nivel. Las curvas de nivel son las rojas. Tenemos clase el miércoles, ¿cierto? Entonces, por favor, para el miércoles, para entregar taller de curvas de nivel. ¿Listo? Ahí en la página del curso hay un taller que es de curvas de nivel. Entonces, por favor, hacen ese taller para entregar de curvas de nivel. Ya saben que lo pueden hacer de grupo y lo suben ahí al aula. ¿Listo? El de curvas de nivel, yo lo coloco ahorita después de las 2. Bueno, muy bien. Y les vuelvo a colocar el link de la clase ahí en la página. Bueno, nos vemos. Bueno, hasta luego.